En esta ocasión les quiero preparar una pasta corta y que se sirve a temperatura ambiente. Yo la llamo pasta de Navidad, como esta. Vean, es una delicia. Esto es mi mami y soy Aide Mío. La lista de ingredientes la podrás encontrar al final del video. Preparar esta pasta realmente es muy sencillo. Les voy a ir diciendo cómo es que trabajé cada uno de los ingredientes para poder tenerlos así como se los estoy presentando en la mesa. Nuestro ingrediente principal es la pasta. Para cocer la pasta puse agua con sal y una ramita de romero. Esperé a que soltara el hervor para agregar la pasta con el tiempo que especifica el paquete. Después, si la enjuagas o no, es cuestión de gusto. Yo prefiero enjuagarla. Y como invitados especiales vamos a tener al aceite de olivo. Estoy usando aceite de olivo extra virgen. Nuez. A la nuez lo que le hice fue tostarla previamente para después picarla de manera no tan fina. Al tocino lo que le hice fue picarlo. Después a una sartén caliente le agregué unas gotitas apenas de aceite y freí el tocino, dándole bastante tiempo para que llegara a estar crocante, bien crocante, como chicharroncitos dejamos el tocino. Hay que tener ahí cuidado con la flama porque a veces explota y sale volando. También tenemos romeritos. Los romeritos los desinfecté y le fui arrancando las hojas más tiernas para descartar lo que son los troncos. También tenemos huevos de codorniz. A estos los puse a cocer en agua con una pizquita de sal. La pizquita de sal nos va a servir para después pelarlos con muchísimo más facilidad. También vamos a agregar pimienta y sal al gusto. Ya que transformamos todos nuestros ingredientes y los tenemos como se los estoy mostrando, a la pasta le voy a agregar un poquito de aceite de oliva. La ventaja de esta pasta es que los ingredientes los puedes tener listos con anticipación para el momento de servir. Únicamente mezclemos, que es lo que estoy haciendo en este momento. Después de que le he puesto el aceite de olivo, voy a poner la nuez, el tocino bien crocante, los romeritos y las ramitas que dejé para decorar las voy a retirar. Le agrego los romeritos. Si no tuvieras romeritos puedes ponerle perejil picado. Podría ser un buen sustituto. Le vamos a agregar un poquito de pimienta, está al gusto. No mucho porque es de sabor fuerte, ¿verdad? Pero bueno, a tu gusto, y un poquito de sal. No necesita tanta porque la sal también se la puse a la pasta. Y voy a mezclar. Una vez que mezclé, la voy a poner en el recipiente en el que voy a llevar a la mesa. Ya aquí vamos a agregar los huevos de codorniz. Los escondí un poquito para que no le roben el protagonismo a nuestra pasta.
Y ahora simplemente nuestro toque de coquetería con unas hojitas, ramitas de romero. Y así queda nuestro plato. Y ahora sí, lo tapo. Espero que te haya gustado. Compártelo con quien tú más quieras. Ingredientes para 3 o 4 personas. 100 gramos de pasta corta, una rama de romero, una cucharadita de aceite de olivo, 100 gramos de tocino, 20 gramos de nuez, 20 gramos de romeritos, 9 huevos de codorniz, sal y pimienta al gusto. Para decorar, una rama de romero y o romeritos.